con Gustavo Alegret. Muy buenos días, comienza Club de Prensa. Tengo el placer de saludarles un día más en nombre del director de este programa, de Gustavo Alegret. Y les invito a que nos acompañen a analizar los temas más destacados de la actualidad internacional. Durante la próxima hora estamos en vivo desde Washington y ya tenemos para ello con nosotros a nuestros analistas políticos que nos acompañan en el día de hoy. Por un lado, Paulina Chávez, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y también Antonio de la Cruz. Buenos días, Muchas gracias Antonio. por la invitación. Bueno, como decíamos y como bien adelantaba Ruth, tenemos muchos temas por delante y comenzamos hablándoles de una reunión muy importante que ya ha generado cierta controversia incluso antes de que tenga lugar. La próxima semana lo anunciaba el presidente Donald Trump en sus redes sociales, su encuentro con su homólogo turco la próxima semana aquí en la Casa Blanca, Erdogan. Como decíamos, un encuentro que no está exento de polémica porque ya se había venido anunciando que posiblemente se iban a encontrar desde que ya el presidente Donald Trump había anunciado también hace unas semanas la retirada de las tropas estadounidenses en Siria. Desde entonces han sucedido muchos capítulos que hemos ido también analizando aquí y pues también cierta polémica ha tenido mucho este tema, porque después hubo un alto el fuego, después se creó una zona de seguridad en la frontera de Turquía con Siria y también se revocaron unas sanciones económicas que había anunciado el Tesoro pocos días después. Ya sabemos que de momento se ha cancelado, pero quiere poner un poco fin a esta crisis que también conjuntamente han actuado Estados Unidos con Turquía. ¿Qué se puede esperar de esta reunión del próximo miércoles en la Casa Blanca? E incluso antes de que eso suceda, Paulina, ¿qué vamos a poder ver? Sí, bueno, es una reunión que se da efectivamente en una época muy turbulenta para las relaciones entre Estados Unidos y Turquía. Efectivamente, como bien haces todo el recuento, inicia esta tensión a raíz de la decisión de Trump de retirar a las tropas estadounidenses de la frontera con Siria, las masivas reacciones en contra que se dieron aquí en Washington y en el panorama internacional, en realidad, tanto de diferentes países como aquí mismo en Estados Unidos, de demócratas y de republicanos, todos en rechazo, todos señalando que básicamente Estados Unidos estaba abandonando a alguien que había sido un aliado clave en su lucha en esa región. Así que efectivamente tenemos este primer componente que generó mucha tensión, que provocó precisamente que Estados Unidos implementara en un momento sanciones económicas en contra de Turquía, que finalmente fueron levantadas a raíz de este alto al fuego que se acordó con los turcos. Y también hay que recordar que se da igualmente con otros dos elementos que añaden a la tensión que se puede generar. La primera es que la Cámara de Representantes también aprobó una resolución admitiendo o más bien reconociendo el genocidio armenio, y también hay que recordar que la fecha es clave porque será la primera sesión, la primera jornada de las audiencias públicas de toda esta investigación que se lleva a cabo en el Congreso respecto a la posible destitución del presidente Trump, el inicio del proceso de juicio político. Efectivamente, de esta manera pública. Sabemos que se ha llevado a cabo a puertas cerradas, se han llevado a cabo interrogatorios que por supuesto han trascendido en la prensa, hemos sabido qué es lo que se ha comentado en esas reuniones privadas, pero bueno, inicia la sesión pública, la fase pública de este evento de gran interés, así que bueno, se espera que sea un momento de gran tensión, uno de esos días en Washington en los que prácticamente todo el mundo está paralizado viendo qué es lo que está pasando en el panorama político internacional. Y creo que de la reunión concretamente, pues bueno, no sorprende que el presidente Trump finalmente siga adelante, como dicen aquí en Estados Unidos, he doubles down, a pesar de que en algún momento se llegó a considerar que se iba a cancelar esta reunión, no había mucha certeza de que se pudiera llevar a cabo, de que fueran las condiciones. Que iba a poder ser finalmente aquí en Washington, claro, y en un lugar pues tan simbólico como la Casa Blanca. Mencionaba Antonio, Paulina, algo muy importante, que justamente ese encuentro va a tener lugar el mismo día que se inician las comparecencias públicas por el inicio del proceso por un juicio político. ¿Eso ha sido casualidad? ¿O precisamente estaba buscando una fecha tan importante el presidente, como se está pudiendo comentar, para desviar cierta atención mediática que va a tener ese encuentro? No, yo creo que es casualidad, porque este encuentro entre Trump y Erdogan venía manejándose. Acordémonos que cuando ocurre que él abandona el norte de Siria, ya estaba en conversaciones ese encuentro, ya lo había pedido. Recordemos que aquí Trump básicamente lo que anda buscando es
ver cómo logra con el turco, ¿verdad?, que es miembro de la OTAN, su relación con Putin. Acordémonos que Turquía le compró los sistemas antimisiles U-300 a Rusia y eso generó cierto malestar dentro de la OTAN. Y hoy Erdogan viene también amenazando que va a comprar aviones Sukhoi de última generación si no les venden los F-35. Entonces, en ese sentido, cuando el presidente Trump siempre lo que busca son negocios, es lo que anda buscando básicamente ver cómo con Erdogan llega a algunos acuerdos comerciales y el poder sacarle ventaja también a esa relación. Entonces, aquí tenemos una relación también que Trump se está moviendo en unas aguas geopolíticas porque Erdogan está jugando muy cerca con Putin. Recordemos que uno de los acuerdos que logran en el norte de Siria es precisamente con el rol de Putin, que tienen la reunión y acuerdan el espacio de la banda esa de protección de 120 kilómetros. Que, por cierto, en una declaración de Erdogan ayer dice que Estados Unidos no está respetando el acuerdo, que es proteger que los kurdos no estén en el área de influencia de esa zona que le llaman de seguridad fronteriza, precisamente en la frontera de Turquía con Siria. Uno de los temas que ha planteado también el presidente sobre la mesa ha sido la erradicación del terrorismo, para hablar con Erdogan la próxima semana. Y también una de las... bueno, dicen que también podría el presidente pasar a la historia como uno de sus momentos clave, aunque también hemos venido hablando de este episodio, que fue del asesinato del líder, el que se consideraba el mayor terrorista buscado en el mundo, ¿no? Eso fue una operación conjunta de Estados Unidos y de Turquía. Y precisamente también en los análisis se decía que las tropas estadounidenses necesitaban precisamente tener presencia en Siria para poder completar con éxito procesos como ese. Sí, sin duda, yo creo que Estados Unidos tiene una relación estratégica con Turquía, o sea, no es de extrañar que se busquen estos encuentros, que se busquen tener una relación cercana y avanzar precisamente los intereses de ambos en la región. Lo que sin lugar a dudas llama la atención es todo el contexto de lo que hemos visto recientemente y lo que nos anticipa que se pudiera llevar a cabo que vaya a ser un día explosivo en materia informativa y en el que se generen muchas tensiones. Hay que recordar que en 2017, por ejemplo, la última vez que vino el presidente Erdogan aquí a Washington, D.C., tuvieron lugar diferentes protestas de los kurdos, precisamente, de quienes simpatizan con esa comunidad. Y las fuerzas de seguridad, el personal de seguridad del presidente Erdogan atacó a esos manifestantes, a esas personas que estaban expresando su oposición por la visita del presidente turco. Finalmente fueron procesados y finalmente fueron liberados. Pero al final del día es un episodio que refleja la tensión que hay por los intereses estratégicos en esa región, por la conducta que ha tenido Estados Unidos en los últimos años y más concretamente en las últimas semanas, con lo que hemos visto en esta decisión titubeante de Trump, digamos, no muy bien pensada, no muy bien argumentada en cuanto a cuáles podrían ser las consecuencias y más bien cuáles fueron las reacciones con las que se encontró, incluso por parte de los miembros de su propio partido, de sus propios aliados, quienes señalaron que era un error de proporciones catastróficas. Así que tendremos que seguir muy de cerca porque sin duda será un día en el que toda la atención va a estar centrada en la Casa Blanca y en el Congreso y que, bueno, ahora con esta visita del presidente turco se agrega una guinda al pastel en la cual en un día que ya se esperaba que fuera de gran tensión, de gran atractivo mediático, pues bueno, ahora también tenemos esta reunión. Sí, ayer en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, Bob Meléndez atacó muy fuertemente esa visita y más bien solicitó que no se recibiera porque dice que no es un aliado que en este momento esté apoyando los valores de Occidente, de la OTAN y de Estados Unidos, sino que lo ve más cerca con Irán, ¿verdad? Porque en ese sentido hay una mejor relación con Irán y con Rusia. Entonces, en el Congreso también hay una posición y están hablando, recordémonos como dijimos, que fue sancionado después de lo que ocurrió y también con la compra de los sistemas antimisiles ese U-300. O sea, él tiene unas sanciones sobre eso. Entonces, si viene en un momento donde hay mucha fricción y está también, como lo dijimos inicialmente, el impeachment. Entonces, va a ser un día muy noticioso para todos nosotros. Y estaremos muy pendientes nosotros también para ofrecerles toda la actualidad y la última hora de lo que suceda. Otro de los temas que también tendrán sobre la mesa, ha anunciado el presidente Donald Trump en su cuenta en Twitter, va a ser poner fin a las hostilidades con los kurdos.
Un objetivo muy alto que se marca el presidente, porque como decíamos, el año pasado, en 2017, en su última visita, Paulina mencionaba que hubo enfrentamientos delante de la Embajada de Turquía aquí en Washington, con unas posteriores sanciones que también se impuso a sus equipos de seguridad. Y como decía también Antonio, en el Congreso están totalmente en contra de esta visita, pero lo que es un hecho es que ya se va a producir porque lo ha anunciado así el presidente Donald Trump. El mismo día en que, como decimos, comenzará la comparecencia por el impeachment. Bueno, en Washington aquí estará el ambiente muy caldeado, pero ¿va a robar la atención de la visita de Erdogan por lo que esté sucediendo en el Capitolio? Paulina, ¿tú qué crees? Yo creo que sí, efectivamente, si bien era una visita que, como hemos comentado, ya tenía una planeación ciertamente avanzada, previa, yo creo que sí, efectivamente, el presidente Donald Trump estará tratando de ganar los espacios noticiosos o cubrir la información que salga ese día para restarle importancia y restarle atención a lo del juicio político, a pesar de que él es muy bueno para comunicar, para poner los temas en la agenda, para capitalizar todo lo que ocurre o sacar de repente temas de los que nadie está hablando y para ponerlos desviar la atención, en el primer plano de la atención mediática. Yo dudo que en esta ocasión lo vaya a lograr. Sin duda, creo que aquí en Washington y en todo Estados Unidos la atención en cuanto a la información política pues está centrada por una parte en el proceso de juicio político, en la posible destitución del presidente, y por otra en las campañas. Entonces creo que todo lo que se lleve a cabo alrededor efectivamente es importante para la gobernabilidad del país. Nos habla de lo que está haciendo la administración en turno, pero creo que esos dos acontecimientos y particularmente el impeachment pues son de un atractivo inigualable, ¿no? Evidentemente es un proceso histórico el que se lleva a cabo. Es la primera vez que se está sometiendo a un proceso de juicio político a un presidente con la capacidad de reelegirse dentro de unos pocos meses. Hay una gran polarización, hay un gran interés. Simplemente el día de ayer, por ejemplo, que iba saliendo aquí de las oficinas de NTN 24, había una protesta fuera de la Casa Blanca en la cual pues precisamente los manifestantes pedían la remoción de Trump, argumentaban que lo que está ocurriendo en materia política en Estados Unidos no es normal. Había una gran movilización, es decir, la gente está involucrada, está pendiente. Entonces creo que sí, efectivamente es esta nueva etapa en la cual ya podremos ver con toda transparencia a todas aquellas personas que han tenido algo que ver con esta controversia alrededor de la llamada entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania. Siguen las comparecencias. Hoy mismo está testificando una funcionaria cercana al vicepresidente Pence, que escuchó la llamada, que efectivamente, por lo que ha trascendido en los medios, dijo que estaba preocupada por lo que había escuchado ahí. Así que, sin duda, yo creo que la atención está puesta en lo que ahora podemos ver de viva voz, en lo que veremos decir a los comparecientes y en lo que esto pueda derivar, si va a convencer o no va a convencer a más republicanos que de alguna forma empiezan a mostrar cierta apertura ante estos trabajos, pero que yo, desde mi punto de vista, todavía estamos muy lejos de que efectivamente puedan dar su brazo a torcer y apoyar una posible destitución del presidente. Veremos, pero es una etapa interesante. Hasta ahora es cierto que los republicanos han ido en bloque, han mantenido un perfil bajo, y no se han posicionado en absoluto en contra, todo lo contrario, están apoyando al presidente, pero veremos qué sucede una vez la comparecencia se haga pública y se conozcan testimonios de primera mano de lo que ha sucedido. Lo cierto, Antonio, es que la sombra del impeachment ha acompañado al presidente Donald Trump desde prácticamente el primer día de mandato, pero nunca antes, hasta ahora, lo ha tenido tan cerca. Sí, o sea, si vemos esto es una secuencia, ¿verdad?, de eventos que han venido señalando el presidente Trump, que no actúa de acuerdo a las leyes norteamericanas, porque básicamente el impeachment o el juicio político es porque no haces los actos políticos del Ejecutivo de una manera de acuerdo a la Constitución, viola la Constitución, básicamente. Y en ese sentido lo vemos desde el informe de Mueller, vienen toda una serie de situaciones que hasta ahora no habían podido cristalizar para un juicio político. En este caso, por los que uno ha leído, pareciera que sí hay causas que lo va a llevar hacia allá. Sin embargo, no tienen la mayoría para poder llevarlo en el Senado, que se necesitan las 2/3 partes. Entonces, sin embargo, yo creo que la estrategia demócrata, por ser un año electoral, el próximo año, es lograrlo debilitar de tal manera que la gente vea que no es el presidente adecuado para dirigir los destinos después del 2020. Es más una estrategia política en términos de lograr debilitarlo a tal punto de que su popularidad caiga mucho más
y sostener una candidatura por parte de los demócratas y puedan ganar las próximas elecciones. Porque lograr las 2/3 partes en el Senado no va a ser fácil. La mayoría es republicana y ahí es donde se puede encontrar con el mayor inconveniente. Precisamente hablabas de estrategia demócrata de cara a las presidenciales de 2020. Todavía queda un año, pero las primarias para elegir al líder demócrata están cada vez más cerca, como decíamos. Y hemos ido conociendo resultados de recientes encuestas, algunas de ellas muy interesantes. Y parte de la estrategia demócrata podría ser presentar al mayor número posible de candidatos para que eso no prime la atención en ninguno de ellos y los republicanos, en este caso el presidente Donald Trump, pueda ir en contra de alguno en concreto, como ha sucedido con Biden y con toda la polémica que viene de Ucrania. Esto han comentado en este mismo programa algunos analistas políticos también. Como decíamos, algunos de esos, además de esta estrategia, algunos de esos resultados de las encuestas posicionan en primer lugar y con altísima ventaja respecto al resto de candidatos demócratas a Biden, a Warren y a Sanders, con mucha diferencia. ¿Qué podemos decir de este último resultado, Paulina? Sí, se han consolidado, digamos, en el liderazgo, a pesar de que todavía hay una gran cantidad de candidatos demócratas que están persiguiendo la nominación. Creo que es cuestionable. Yo creo que hay muchos ángulos y se han dado muchas lecturas a lo que está pasando en la primaria demócrata. Efectivamente, puede ser una buena estrategia para dispersar la atención, pero también creo que no le está haciendo un gran favor, porque al final del día el presidente Trump pues va a atacar al que sea el puntero. Ha atacado a Biden, ha atacado a Warren, ha atacado a quien percibe como su mayor amenaza. Y concretamente en lo que hemos visto en estas últimas semanas, me llama la atención que se ha consolidado, yo creo, esta perspectiva en la cual los demócratas lo que quieren es, por una parte, un candidato que le pueda ganar a Trump. Es lo que empieza a manejarse aquí como el concepto de elegibilidad. ¿Quién sería el candidato que ya frente a una elección general, presentándose ante todo el electorado estadounidense, tiene las mayores probabilidades de ganarle a Trump? Y en esos sentidos, Biden es muy fuerte, aunque, como bien mencionábamos, en estas recientes encuestas han ganado terreno también en esa materia, tanto Elizabeth Warren como Bernie Sanders, un poco más rezagado Pete Buttigieg, pero bueno, estos tres se consolidan en el liderazgo. Y de hecho Biden y Warren están prácticamente a la par, es decir, que en el caso de que finalmente Sanders quedara descalificado, porque además ya hemos visto que ha tenido problemas de salud recientemente, un ataque al corazón, esos votos podría sumarlos alguno de los dos. ¿Vosotros cuál veis al candidato más fuerte? Pero creo que es importante también tener en cuenta y leer las encuestas con cierta precaución, porque hay que recordar que el presidente de los Estados Unidos se elige por colegio electoral, no se elige por el número de votos, no es una elección, digamos, abierta a que el que tiene más es el que gana. Lo vimos con Hillary Clinton, que fue quien ganó el voto popular, y Donald Trump es presidente en este momento, ¿no? Hay que revisar con cuidado, sobre todo en los estados clave, en Pensilvania, en Wisconsin, en todo lo que es considerado el Rust Belt, que finalmente fue lo que le dio la victoria a Trump. Y creo que ahí hay otras encuestas que salieron esta semana. En esas no estaría tan bien posicionada Elizabeth Warren, más bien sería Biden el que pudiera capitalizar los votos tanto de los que se identifican con la izquierda como de aquellos que se presentan como más moderados. Sí, es cierto, ¿no? Cuando vemos la primaria demócrata, es el voto útil lo que apuestan, ¿verdad? Que es el candidato que le pueda ganar a Trump. Y eso generalmente en las encuestas que vemos son encuestas nacionales, donde él realmente, Biden hace un buen desempeño. Generalmente le saca hasta 10 puntos en las encuestas. Pero cuando vamos a los colegios, ¿verdad? También sale bastante bien, pero ya Elizabeth Warren, que está en el top y que es la que menos le saca, porque le saca 7 puntos en las encuestas nacionales, no le está ganando a Trump en ese Rust Belt. Entonces, si fuese Elizabeth Warren, que es también una de las que ha subido, y en los procesos políticos, cuando tú vas en curva ascendente, generalmente tienes mucha opción de poder ganar un proceso electoral, y ella va en ascendencia. Entonces, sería como la candidata más débil de los demócratas si lo vemos en ese contexto, pero habría que esperar, está muy temprano. En Iowa, ella está saliendo ahorita de primero y cuarto
para las primarias en Iowa, ahorita en enero. Y cuarto, Biden. Es que cada estado es un mundo. Uno de los claves, porque en estas elecciones estadounidenses la clave está precisamente en los estados llamados bisagra, que son aquellos que se disputan el voto entre demócratas y republicanos, sin tener mucha certeza de que van a salir ganadores uno de los dos. Como decíamos, ahora Virginia ha recuperado, los demócratas, después de décadas, el Senado y la Cámara de Representantes. Eso puede cambiar también el panorama nacional. En las no, y también lo vimos en la elección de midterm de 2018 para los representantes, que salió muy bien el Partido Demócrata. O sea, si nosotros recuperaron el control de la Cámara Baja. Entonces podemos coincidir de que en ese sentido Trump o los republicanos no están en una posición favorable. Sin embargo, una cosa es las elecciones y otra cuando él sea candidato, porque Trump es muy buen comunicador y sabe muy bien dónde atacar. En ese sentido, yo nunca descarto a Trump, excepto, yo le estoy dando este mes, dependiendo de lo que pase ahorita con el juicio político, pues esto es una pelea de él consigo mismo. Si él logra salvar por algún momento el juicio político, él va a ser un candidato fuerte. Lo cierto es que todavía falta mucho para esas elecciones, pero cualquier cosa que pase hasta entonces cuenta. Y también, como decíamos, está más cerca la carrera hacia las primarias y de eso también seguiremos muy pendientes. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con muchos más temas. No se vayan. Buenos días, regresamos a Club de Prensa y les recordamos que ustedes también pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos muy pendientes de sus comentarios. Si tienen también alguna pregunta podemos responderles porque estamos en vivo desde Washington. Les recordamos el usuario para que participen con nosotros, Club Prensa NTN, y también estamos, eso es Twitter, en Instagram, Club Prensa NTN 24. Pues como decimos, continuamos aquí con todos los temas de actualidad, los más destacados de la actualidad internacional, y nos trasladamos hasta Brasil, porque hoy tiene comienzo un juicio muy importante en el que podría verse liberado después de 1 año y medio en prisión el expresidente Lula da Silva. Como decimos, es importante porque él ha intentado, ahora sus últimas esperanzas están con la Corte Suprema, porque han sido varios juicios políticos, varios juicios en los que ha estado presente, y las sentencias lo han mantenido en prisión. Él se aferra ahora a la Corte Suprema porque podría, como decimos, liberarlo. Estamos muy pendientes de ese juicio, Paulina, que comienza hoy, pero como decimos, él no pierde la esperanza. Sí, claro, no. Y creo que es muy importante hacer una precisión en este sentido, ¿no? Lo que se está discutiendo en las Cortes en Brasil es un cambio en la jurisprudencia, es decir, es un cambio en la aplicación de la ley en el sentido de cuándo una persona que ha sido condenada tiene que iniciar su sentencia, si tiene que ser después de la segunda instancia, si tiene que ser cuando ya no le quedan más recursos para apelar. Y ese, digamos, tecnicismo, esa parte jurídica, que es lo que se está discutiendo ahora, dependiendo de cómo decida el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, el Tribunal Supremo de la Federación, el Tribunal Federal, tendremos que ver si esa decisión finalmente, que estaban empatados, se especulaba que pudiera ser el presidente del tribunal el quien finalmente diera el voto de calidad o se decantara por una tercera vía. Esa decisión sería lo que le diera a Lula la posibilidad de salir de la cárcel, no que se le exonerara por la condena que actualmente cumple, por los cargos relacionados con corrupción, por todo su participación o su involucramiento en esta operación conocida como Lava Jato, en la cual, bueno, están todos estos sobornos y este esquema de corrupción que alcanzó a diferentes países, pero de manera muy marcada a los más altos niveles de la política en Brasil. Y también habría que recordar que igualmente de producirse esta sentencia que le daría a Lula la libertad, no necesariamente se le restituirían sus derechos políticos de inmediato. Es decir, a pesar de que estaría fuera de la cárcel, no necesariamente estaría en condiciones de poder contender en las elecciones presidenciales
próximas, sino que tendría que esperar todavía de acuerdo a cómo está la ley, que claro que también pues, podría ser ajustada después de conocerse esta resolución, pero por lo pronto, al parecer, tienen que esperar 5 años para que los derechos políticos, para que alguien pueda aspirar a un cargo de elección popular, tiene que esperar 5 años después de que ha concluido esta pena que se ha purgado en prisión. Así que es interesante, por supuesto. Hemos visto cómo el expresidente Lula, pues es prácticamente el némesis, el archienemigo de Bolsonaro. Así que, y Bolsonaro es muy bueno para esta polarización, para esta confrontación. Así que, sin lugar a duda, si se llegara a dar una liberación del expresidente Lula, pues veríamos esta confrontación en la escena política de Brasil de manera Antes muy de marcada. entrar en la cárcel, precisamente imputado por todos esos casos que le acusaban de corrupción, él estaba a punto de presentarse como nuevo candidato a las presidenciales por Brasil. Él quería repetir la candidatura y, como dice Paulina, tendría que esperarse 5 años. Pero en este año y medio en la cárcel, ¿se le habrán quitado las ganas de volverse a presentar, Antonio? Para nada, para nada. Después que ve que regresa su amiga Kirchner, Cristina, y que regresa, ¿verdad? Hay un regreso de todos los líderes cuando él fue presidente. Él no se le ha quitado las ganas. Él precisamente quiere regresar a la presidencia del Brasil. De hecho, dijo, no cambio mi identidad por mi libertad, porque él quiere salir sin el castigo político, o sea, tener las libertades políticas para optar a ser candidato en la próxima elección. Y cuenta con un gran apoyo popular, que precisamente lo ve a él como víctima de una cierta opresión política por parte de la oposición. Sí, entonces él básicamente lo que anda buscando es eso para poder hacer la campaña política y ganar en el próximo proceso electoral. Y de ahí hay todo un movimiento internacional. De hecho, Alberto Fernández desde México dijo que hay una campaña contra líderes como Evo Morales, como contra Cristina Kirchner en Argentina y contra Ignacio Lula da Silva en Brasil, porque de alguna manera hay un reacomodo de todos estos líderes de la izquierda, ¿verdad?, que se agruparon en el Foro de Puebla y que eran del Foro de Sao Paulo, en un regreso al poder en América Latina. Importante punto que mencionas, porque precisamente ayer el nuevo presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, hacía un llamamiento por su liberación, un alegato para que liberaran en Brasil con este nuevo juicio a Lula da Silva, porque precisamente mencionaba que él mismo ha denunciado que hay una persecución judicial contra Lula, pero además también contra otros mandatarios de la izquierda de América Latina. Una denuncia que llega para el resto de los países y que ya nos da a entender, Paulina, de la línea que va a seguir Argentina con esta nueva posición en el gobierno. Sí, digo, ninguna sorpresa, evidentemente era predecible que se alineara digamos que en ese equipo. Efectivamente, el día de ayer desde México señaló que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, está exiliado, que el expresidente de Brasil, Lula, está preso, y que la expresidenta de Argentina, próxima vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tiene un juicio y ha estado sistemáticamente involucrada en procesos legales. En el caso de Evo Morales, francamente me parece un poco ridículo, por decirlo de alguna manera. Hemos visto cómo Bolivia está sumida en una profunda crisis a raíz precisamente de que él decidió no solamente presentarse a las elecciones cuando no tenía por qué presentarse a las elecciones, utilizando una interpretación un poco dudosa de la Constitución, y también simplemente proclamarse el ganador cuando todo el mundo esperaba que se iban a ir a una segunda vuelta, producto de todo un esquema muy sospechoso en el cual se dejaron de contar los votos, se interrumpió por ahí el sistema. Así que creo que es aventurado por parte del nuevo presidente o del futuro presidente de Argentina involucrarse en este tema, en el cual efectivamente, si bien ideológicamente pueden estar alineados, creo que es entrar en un terreno peligroso en el cual la propia democracia del país de Bolivia pues está en riesgo con las acciones de un líder que claramente no ha sabido distanciarse del poder, no ha actuado de manera democrática y que se sigue tratando de perpetuar a costa de lo que sea. Un comentario sobre Alberto Fernández es que se interfiere en asuntos internos de otro país. Si fuese al revés, si fuera un país democrático que intervenga en otros países, sería un escándalo por la parte esta de la corriente esta de izquierda. Él se está intrometiendo en un proceso judicial que está ocurriendo con jueces en Brasil, donde él dice que está
siendo juzgado políticamente. Haciendo esa denuncia pública, precisamente mostrando opinión o denunciando entre países de América Latina. También nos llamaba la atención unas declaraciones que sucedían en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega. Él ha mostrado su textualmente firme e invariable apoyo a la reelección, como él considera, de Evo Morales. Esto sucedía precisamente después de que les hayamos estado hablando de todos estos disturbios ocasionados en Bolivia, que todavía se mantienen, y de hecho el ambiente sigue bastante caldeado en las principales calles también de la capital y de todo el país, por unas supuestas irregularidades presentadas también en Bolivia que podrían hacer de nuevo ganador a Evo Morales sin tener que realizar una segunda vuelta, como estaba solicitando el resto de la población y como también apuntaban pues todos los resultados electorales. Algo también importante mencionar aquí es que si él se convirtiera, Evo Morales, de nuevo en presidente, sería el mandatario que ha pasado 19 años, es decir, el mayor tiempo en el poder en un país de América Latina. Bueno, ha habido mucha polémica y hemos venido hablando también de todo esto, pero ¿sorprende o no sorprende en este caso Nicaragua, un país que también está atravesando su propia crisis sociopolítica, que haga estas declaraciones de apoyo a Evo Morales? Necesitas empezar a dar el reconocimiento internacional a Evo para poder ir consolidando la presidencia de él. Eso básicamente es el script que manejan. Entonces, ya salió Rusia, que lo reconoció, ahora sale Nicaragua, empiezan a crear todo, apenas se autopromulgó, Cuba y Venezuela lo reconocieron también. Entonces, es todo un conjunto de acciones para ir determinando de qué es un proceso legítimo y legal. Entonces, en ese sentido, vemos cómo las izquierdas empiezan a diseñar la recaptura, porque ellos tuvieron ese poder de concentrar varios países, Ecuador, estaba la Bachelet en Chile, Cristina en Argentina, Pepe Mujica en Uruguay, Morales en Bolivia, Hugo Chávez o Maduro en Venezuela. Entonces tenían toda una arquitectura dentro de lo que era considerado el Foro Sao Paulo y que dominaban y que articulaban políticas para consolidar su poder. Entonces aquí básicamente lo que vemos es el retorno de buscar volver a tomar ese liderazgo en la región. ¿Y qué tan factible sería que eso sucediera? Brevemente, Paulina, antes de... No, yo simplemente creo que no es ninguna sorpresa, efectivamente. No sorprende que Daniel Ortega, quien también echó mano de una interpretación bastante dudosa de la Constitución para mantenerse en el poder, aún y cuando hubo varias denuncias de fraude, pues apoye a un presidente similar, que efectivamente echa mano de una interpretación dudosa, como mencionaba hace unos momentos, de la Constitución para mantenerse en el poder sin actuar de manera democrática. Entonces es desafortunado. Creo que las izquierdas latinoamericanas han logrado mucho cuando se han unido, cuando han avanzado causas en común, pero desafortunadamente creo que en este momento en el que validan este tipo de conductas no le hacen ningún bien a la democracia. A la democracia, sí. Bueno, pues seguiremos hablando de temas muy importantes que tenemos hoy sobre la mesa en esta actualidad internacional, pero será después de una breve pausa y enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Buenos días, continuamos aquí en Club de Prensa. Como anunciábamos, muchos temas de rigurosa actualidad que tenemos por delante y no podemos dejar de desviar la atención en esta guerra comercial con China y Estados Unidos que iniciaba hace más de 16 meses. Desde entonces y desde este pasado verano se ha anunciado un posible encuentro entre ambos mandatarios que podría poner fin a esta crisis que de hecho ha afectado a todos los mercados del mundo. Una crisis que no solo ha sido con Estados Unidos y China, también ha afectado esas imposiciones arancelarias a otros países como de la Unión Europea, México, Canadá, en fin. Lo venimos hablando también desde hace mucho tiempo. La noticia de última hora que acabamos de conocer es que se van a cancelar esos aranceles con China incluso antes de confirmarse el lugar y la fecha del encuentro. Paulina, tú tienes más información de esa última hora. Así es, esta mañana pues empezó a correr esta versión en la cual es una muestra del avance que se ha tenido. Efectivamente hemos visto en las últimas semanas y en los últimos
últimos meses cómo se han llevado a cabo diferentes reuniones entre los funcionarios chinos y los funcionarios de la administración estadounidense para tratar de alcanzar un acuerdo. Y pues uno de los temas más contenciosos, sin lugar a duda, eran estas medidas arancelarias que se iban a implementar gradualmente, que se pusieron en pausa por lo pronto, según lo que anunció el presidente Trump, que iban a entrar en vigor, me parece, el 15 de octubre, si mal no recuerdo, y se pospusieron para entrar en vigor en diciembre, efectiva. Entonces, este era uno de los temas más contenciosos. Evidentemente no se puede hablar de tener un acuerdo comercial cuando se están constantemente grabando las importaciones chinas y se le está sancionando de esa manera. Así que al parecer han llegado ya a un acuerdo, han acordado esta cancelación gradual de los aranceles en función de cómo vayan avanzando las negociaciones comerciales. No tenemos mucha información hasta el momento, pero bueno, al parecer sería un paso importante porque yo creo que destrabaría este acuerdo que, si bien hace unos días pues no teníamos mucha claridad, se había anunciado que efectivamente se podría firmar esta fase 1 del acuerdo en lo que hubiera sido la cumbre de la APEC en Chile, que finalmente se pospuso, entonces les dio un poco más de tiempo para tratar de alcanzar un acuerdo. Aún hay cierta falta de coordinación o de acuerdo en el sentido de las compras de productos agrícolas de Estados Unidos que haría el gobierno chino y obviamente yo creo que también es muy importante cuidar todas las percepciones. Yo creo que hemos visto a un gobierno chino, a un presidente Xi Jinping y a un gobierno estadounidense, el presidente Trump, tratando de no proyectar una imagen como de que están cediendo de más, como de que están en una posición de debilidad frente al otro gigante de la economía mundial, y creo que eso también ha jugado un papel clave en cómo se van a lograr generar estos acuerdos. Y además es que esas cosas están cargadas de simbolismo. Fíjense en un dato. No se ponen de acuerdo con el sitio, pero se han barajado opciones tan diversas como Iowa, aquí en Estados Unidos, Grecia, Hawái, Alaska, Suecia o Suiza. ¿Dónde puede ser finalmente, Antonio, y por qué es tan importante decidir dónde se va a producir el encuentro? Habían pensado en Grecia porque él está visitando Grecia, o sea, tiene una visita oficial, Xi Jinping. Entonces pensaron que podría ser ahí, pero finalmente básicamente está descartada. Iowa porque él estudió y tiene muy buenas relaciones, el presidente Xi Jinping, en Iowa. Y de hecho, el gobernador que fue el gobernador de Iowa es el embajador en Pekín de Estados Unidos. Hay una extraordinaria relación porque él estuvo allí, Xi Jinping, en su etapa de hace unos 20, 30 años. Pero parece que esa opción también se ha descartado. Por eso, porque él tiene. Entonces están hablando de Hawái, ¿verdad? Porque estaría en medio de los dos, entre los más dos. o menos. Pero a la final, donde sea, hablaron de Londres también, porque puede ser que la reunión de la APEC se dé en Londres, puede ser. Entonces, y ahí se van a encontrar, ¿verdad? Que lamentablemente no se pudo haber hecho en Chile. Entonces, donde ocurra se va a dar. Lo importante es la señal que mandan. Es una señal que deja la distensión, entonces va a haber comercio. El mercado ya vio reflejo hoy, aumentaron las cotizaciones, todo está en positivo. Y eso quita el temor de la recesión del próximo año, que se venía hablando que podíamos entrar en una recesión. Ya esto va a bajar un poco eso. Y eso va a ofrecer al presidente Trump en el 2020 para su reelección. O sea que a nivel económico ya estamos viendo en los mercados, de hecho, que las consecuencias podrán ser muy positivas. Pero ¿qué temas tangibles, por así decirlo? Es positiva porque al no haber aranceles, la economía vuelve a tener una demanda, ¿verdad? Y entonces vuelve a haber crecimiento. Entonces vamos a ver entonces seguro en el Fondo Monetario, que había considerado por esta crisis comercial una caída en el crecimiento mundial. Vamos a ver seguro en el próximo análisis que ellos hagan, vamos a ver una recuperación, porque esto permite otra vez a la economía china, ¿verdad?, volver a crecer, que es la gran locomotora, crece a niveles de 6.5, 6.7, ¿verdad? Y Estados Unidos, por supuesto, también en un menor nivel, 2.3, 2.5. Entonces vamos a ver en ese sentido un incremento del PIB a nivel mundial. Pues veremos qué sucede y cuándo, porque está previsto que sea para diciembre, pero de nuevo se puede retrasar después de estos meses. Pero uno de los apuntes importantes que mencionabais ambos es precisamente Chile, donde podía estar previsto uno de los encuentros con unas reuniones que han sido canceladas. Es la tercera que sabemos ya importante que se va a cancelar. Primero fue la del cambio climático, la cumbre que iba a tener lugar en Chile, COP25, ¿no? Que finalmente se va a celebrar
en Madrid, en España. Después de eso también hemos sabido que la Copa de Libertadores tampoco se va a disputar en Chile, finalmente tendrá lugar en Lima, en Perú. Y ahora, y esto es una noticia de última hora, hemos sabido que la Teletón de Chile 2020, que estaba previsto para el próximo 3 y 4 de abril, tampoco se va a celebrar por ahora. Consecuencias nefastas para el país debido a esta crisis que está aconteciendo en estas últimas semanas, Paulina. Sí, las protestas desafortunadamente no dan tregua, no han bajado y sigue manteniéndose un alto nivel de tensión en el país. En ese sentido, creo que vale la pena que todo nuestro auditorio revise esta entrevista que le dio el presidente Piñera a la BBC. El día de ayer fue publicada la primera entrevista después en la que habla después de todas estas protestas. Un gran nivel de autocrítica desde mi punto de vista, hablando con gran humildad de la posibilidad incluso de evaluar todas las posibilidades, hacer reformas a la Constitución, sabiendo que es un presidente profundamente impopular. Me parece que su aprobación ronda el 13%, así que efectivamente es un momento de reflexión en Chile, es un momento de revisar qué es lo que se tiene que cambiar, porque la gente está muy, muy descontenta con todo esta motivación por el tema de la desigualdad. Chile es un país que, si bien ha sido considerado como una de las regiones o de los países más estables en América Latina, pues también tiene profundos problemas de desigualdad particularmente, y la gente pues está como en muchas regiones del mundo, ¿no? También haciendo valer su voz, también expresando su descontento con el status quo, y tendremos que ver cómo reacciona el presidente Piñera, cómo pretende pues avanzar, salir de esta crisis que sí efectivamente pues no le da tregua y ya ha impactado profunda y severamente su imagen a nivel internacional con toda la cancelación de estos eventos de tan alto perfil. Ahí lo que yo puedo señalar es con respecto precisamente al presidente Piñera, como lo señala Paulina, es que las fuerzas de seguridad del Estado chileno no están reprimiendo a los manifestantes que llegan a un punto de exacerbación de la violencia, porque ya son agredidos. Hay 2 mujeres policías que han sido incendiadas. O sea, la parte de la protesta está desbordada. Y en ese sentido, la instrucción de Piñera es que las fuerzas de seguridad no pueden reprimir, no se pueden defender. Eso en cualquier otro país no ocurriría. Aquí en Estados Unidos no ocurriría que los manifestantes tengan ese poder y los apedrean y siguen en ese sentido. Yo no sé si Piñera tiene como role model, como modelo, a Gandhi, ¿verdad? La protesta pacífica, la no violencia, porque me confunde a veces, porque él no es percibido, como tú dices, tiene muy baja popularidad, y el convertirse como un hombre de la no violencia, como un Gandhi, ¿verdad? Yo no sé si dará los mejores resultados para Chile. Yo no sé si él está tratando de mostrar que la violencia está desbordada y que él no es así, pero no logra resolver la situación. Tendremos que verlo, seguiremos también muy pendiente, pero de momento les informamos pues de esas consecuencias colaterales que está sufriendo Chile, a pesar de esas concentraciones pacíficas, como él dice, las más grandes en la historia de la democracia en el país. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida encauzamos la recta final del programa. Continuamos en Club de Prensa en vivo desde Washington y encauzamos la recta final del programa, recordándoles que ustedes también pueden participar con nosotros en NTN 24, Club Prensa NTN 24, y también, como ya ustedes saben, que contamos con la presencia de los mejores analistas políticos de la capital de Estados Unidos. Y ellos también, además de analizar los temas de actualidad aquí con nosotros, la analizan en otros medios de comunicación, como por ejemplo en El Nacional. Antonio, tu columna semanal, si nos puedes hacer un breve análisis de el reto de Guaidó. Sí, mira, básicamente Guaidó está convocando para el 16 de noviembre a lo que llaman una gran concentración en el país. Han pasado 11 meses, no se ha logrado el objetivo de lo que él denominó el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Entonces, en este momento hay un desgaste en términos de la lucha política en Venezuela y con todo lo que está ocurriendo en América Latina. Ese reto que se planteó Guaidó está colocando su capital político, que podría perderlo si no logra, porque hay un desgaste en Venezuela en este momento de la lucha por la democracia, y ha venido en los partidos de la oposición empezar a sentir que Guaidó no cumplió con la promesa. Entonces hay también por algunos partidos
de María Corina Machado, 2020 y otros, que señalan que Guaidó no cumple ya en el rol que requiere el país. Entonces, en ese sentido, creo que está apostando a volver a ganar la calle para poder volver a motivar al venezolano y poder construir ahí. Entonces, sin embargo, yo planteo una cosa ahí, que es que Estados Unidos, y para el presidente Trump, y eso es de fuente, bueno, cuando uno conversa con ellos apuestan a la solución en Venezuela con Guaidó. Entonces, una derrota de Guaidó es una derrota también del presidente Trump. Pues queda ahí pendiente leer esa columna, que yo creo que Paulina, tú también te la has leído, ¿verdad? Interesante, claro. Yo creo que sin lugar a duda ha habido un desgaste, pero es importante que se mantenga este tema muy vigente. Bueno, pues de Venezuela terminamos hablando hoy, después de un recorrido por todos los países de actualidad internacional. Les recordamos que de nuevo tienen mañana una cita con nosotros aquí a la misma hora en Club de Prensa. Gracias a nuestros analistas y a ustedes por acompañarnos. Hasta entonces, que tengan una feliz jornada.